la siguiente práctica vamos a presentar las respuestas sobre amortiguada, subamortiguada y críticamente amortiguada en un circuito RLC, para lo cual lo vamos a hacer primero de manera teórica en matemática, después de manera simulada en multisim y por último de manera experimental lo va a hacer mi compañero Irving. Para el caso sobre amortiguado vamos a utilizar una resistencia de 100 ohms, un inductor de 331 microhenry y un capacitor de 1 microfaradio. Con estos valores nos va a dar el factor de amortiguamiento, va a ser mayor que la frecuencia de resonancia, y entonces vamos a tener el caso sobre amortiguado. Para eso teóricamente hemos mostrado la gráfica del voltaje aquí con matemática. Vamos a medir el voltaje porque en el osciloscopio no podemos medir la corriente. Entonces, en este caso sobre amortiguado, la descarga del capacitor tiene que ser de esta forma. Aquí en la simulación podemos ver que tenemos una señal muy parecida. Y ahora, aquí en forma experimental, tenemos nuestro inductor de 331 microhenries, nuestro capacitor de 1 microfaradio, y utilizamos, en este caso, en lugar de la resistencia de 100 ohms, utilizamos 3 de 33 ohms. Entonces aquí podemos ver la señal en el osciloscopio y como podemos ver es igual o muy parecida a las que tenemos en la simulación y en los valores teóricos. Utilizamos un voltaje pico de 4 volts y una frecuencia de 50 Hz. Y aquí tenemos el resultado que es muy parecido a la simulación y al de matemática. Para mostrar el caso críticamente amortiguado, tenemos que hacer que la frecuencia de amortiguamiento y el factor de resonancia sea igual. Para eso, teóricamente, obtuvimos que el valor de la resistencia tiene que ser a 36.38 ohms. Entonces, aquí mostramos la gráfica del voltaje que obtuvimos teóricamente con esos valores. El valor del inductor y del capacitor van a ser iguales al pasado. Entonces, aquí vemos la caída aquí tenemos la simulación de nuestro circuito. Y finalmente, en la parte experimental, como no podemos obtener una resistencia de ese valor exacto, utilizamos una de 22 y una de 15 en serie. Así tenemos un valor de 37 ohms. Entonces, ya conectado al osciloscopio, obtenemos esta señal aquí, que es muy parecida a la que obtuvimos en la simulación y con los valores teóricos. Aquí vemos cómo la caída del voltaje en el capacitor es un poco más rápida comparándola con el caso anterior, que era el sobreamortiguado. Para el caso subamortiguado, medimos el voltaje en la resistencia. Esta resistencia de 10 ohms, y aquí tenemos su gráfica en matemática que obtuvimos. Los valores de la inductancia y del capacitor son los mismos que los casos anteriores, de 1 microfaradio y de 331 microhenry. Con la resistencia de 10 ohms vamos a obtener el caso subamortiguado, y aquí tenemos en el osciloscopio, en la simulación del multisim, cómo se va a comportar el voltaje. Ahora aquí en la práctica tenemos aquí nuestro circuito, aquí estamos midiendo el voltaje en la resistencia, y aquí tenemos con una amplitud de 4 volts pico y una frecuencia de 50 Hz, obtuvimos esta señal. Como vemos, es muy parecida a la que obtenemos en la simulación y en matemática. Aquí tenemos la carga y la descarga continua que se hace a través de... Y así podemos concluir que en el caso de las respuestas sobre amortiguado y críticamente amortiguado nos resultaron casi exactos la práctica con la teoría, a excepción del caso subamortiguado, que ese no fue exactamente lo que esperábamos. Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner.